A mí me gustaría empezar por hacerle una pregunta a los oyentes. Hemos hablado mucho, como bien decías, lanzamos la campaña, hemos trabajado mucho en nuestras redes sociales, en las redes sociales también del Ministerio, hemos hecho muchas actividades también interinstitucionales que a veces no tienen gran difusión o son en el interior, entonces no se ve tanto en los medios del área metropolitana, sino en los medios propios de cada ciudad, pero sí se han hecho muchas charlas y muchas actividades para, como bien decías, educar a la gente, llevar esa información que hoy en día no buscamos o no accedemos, o como bien decías, pensamos que está bien, como no nos ha pasado nada, como hace 20, 30, 15 años seguimos haciendo lo mismo y nunca nos pasó, nunca tuvimos un accidente, no nos va a pasar. Entonces me gustaría preguntarles a cada uno de los oyentes si ustedes sienten que están preparados para proteger lo que más importa para ustedes, que es su hogar, su familia, sus vínculos, sus historias, y si no lo están, a prestar atención a todas estas indicaciones que vamos a ir compartiendo con ustedes. Muy bien. En un hogar, ¿qué es lo primero que hay que atender, digamos? ¿Qué son las cosas que tenemos que prestar atención como para empezar a desglosar? A ver, hay que empezar por acá. Bien, primero escuchar, primero estar atentos a lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, estamos cocinando, estar atentos a lo que estamos haciendo. Tenemos muchos accidentes en esta última semana del lunes hasta hoy. Tenemos 8 incendios con lesionados y con fallecidos. Entonces, a la gente le están pasando las cosas y muchas veces pasan también por descuidos a la hora de preparar nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque nos vamos hasta el almacén, nos vamos a charlar con el vecino, nos ponemos con el celular y nos olvidamos y descuidamos lo que estamos haciendo. Eso por ir a lo más común y que muchas veces capaz no trasciende, no llega a hacer un incendio generalizado y demás, pero sí la gente pasa por esa situación, está alerta y pierde también sus bienes materiales por un descuido. Otra de las cosas es chequear la instalación eléctrica de casa. ¿Realmente tengo la instalación con las condiciones y medidas de seguridad que se necesitan? ¿Tengo una llave diferencial que es la que nos protege a nosotros? No solamente la instalación eléctrica. ¿Hago el testeo mensual de esa llave diferencial? Pedí que algún técnico venga a chequear mi instalación eléctrica. También, como lo decía, somos conscientes nosotros de que no todos tenemos las mismas condiciones económicas y que muchas veces apostamos a, obviamente priorizar el alimento, el comer, el pagar las cuentas, y como nunca nos pasó nada, capaz que ese alargue lo sigue usando igual por más que recaliente, capaz que ese cargador de celular que deja el celular hirviendo y el cargador está hirviendo de tan caliente. Eso, perdóname que te interrumpa, Sí, ¿eso favor. tiene que ver con la edad del celular o la edad del cargador? O sea, es decir, te pregunto, capaz que eso me pasaba a mí, lo que tú estás describiendo, con un celular que lo tuve más años, por ejemplo, ¿no? Eso ¿tiene algo que ver esto? ¿O es una práctica? Nosotros tenemos que tener esta práctica permanente, es decir, cargo el celular cuando llego a mi casa, donde yo tengo control de lo que está pasando porque lo estoy mirando, no lo dejo como hago yo toda la, o como hacemos varios, toda la noche cargando. Yo creo que hay mucha gente que lo hace. Eso lo dejé de hacer gracias a Victoria. Bien ahí. Yo todavía no, así que vamos a ver cómo me porto hoy. Pero viste que lo que hablamos con Vale, de costumbres que tenemos, que como yo el otro día voy, tomo el celular, lo desenchufo, no está caliente, no pasa nada, seguramente lo siga haciendo hasta que esto me llame la atención, o hasta, como decimos acá, tire de la piola hasta que la piola se rompa también. Exacto. Como bien decías, sí tiene que ver con el tiempo, con la edad, como decías, tiene que ver también con cuántas veces lo cargamos, con el uso que le damos, y es verdad que muchos tenemos la práctica en general como ciudadanos que no son parte de bomberos, porque nosotros tenemos otra visión, pero porque lo vemos, nos exponemos a esas intervenciones, a esas emergencias, entonces como que tomamos mucho más conciencia porque lo estamos viendo y vemos el daño que hace y vemos cómo quedan esas familias, y también sentimos todo eso que sienten las familias cuando pierden lo que más aman. Entonces, eso de dormir con el celular al lado de la mesa de luz, al lado de nuestra cara, de cargarlo, como bien decías, mientras dormimos, lo dejamos toda la noche, 8 horas cargando de corrido.
no lo hacemos cuando llegamos a casa y lo estamos vigilando. Tampoco prestamos atención si en el enchufe en el que lo estamos conectando, el tomacorriente, realmente está en condiciones. Incluso si vamos a las recomendaciones de los celulares, siempre y de cualquier aparato electrónico, nos recomiendan los propios fabricantes que lo carguemos hasta el 80%. Mira. Que no lo dejemos cargando hasta el 100%, incluso por un tema de la vida de la propia batería. No más si tenemos en cuenta que las baterías son de litio, bueno, y todas esas características. O sea que podemos ir resumiendo. Primera recomendación: llego de trabajar, pongo a cargar el celular mientras estoy levantado. Si hago caso hasta el 80% para cuidar el celular. Y de última también, porque viste que tenemos el berretín de querer salir de nuestra casa con el 100% del celular cargado, por eso lo dejamos toda la noche. Exacto. Si salís con un 60% te va a durar todo el día también, ¿no? Sí. Es correcto. Bien. Después hablamos también de la cocción de alimentos, prestar atención cuando estoy cocinando en casa, tener cuidado con nuestros niños, si tenemos personas adultas, adultos mayores también, prestar atención, dejar los mangos de los sartenes hacia adentro mientras estoy cocinando, bien, no dejar cuchillos tampoco a la mano, prestar atención a las conexiones de gas, esa es otra de las recomendaciones, revisar las abrazaderas de la manguera, la propia manguera nos dice cada cuánto hay que cambiarla, tiene una fecha de vencimiento, es relativamente barato para comprar en una ferretería. Entonces, tener todas esas precauciones, saber y ser conscientes de que si yo tengo mi cocina pegada contra la pared, va a tener un desgaste mayor si yo uso, por ejemplo, el horno, porque esa manguera va a estar expuesta a la temperatura. Entonces, revisar eso. ¿Cómo puedo revisarlo? Porque te veo la cara como diciéndome, Victoria, ¿cómo...? No, porque Bien. yo en ese sentido soy medio paranoico, pero después te voy a hacer otra pregunta, porque estaba pensando en la cocina y en el horno, mira. Excelente, bien. Entonces, ¿cómo tengo que hacer ese chequeo? Ahí va. Exacto. Siempre con agua y jabón, nunca con fuego, nunca con un encendedor. Y aunque parezca obvio, si yo les contara realmente la cantidad de accidentes que tenemos porque la gente acerca un encendedor para corroborar si hay o no una pérdida de gas, entonces siempre utilizar agua y jabón. Lo vierto sobre los lugares, sobre la manguera, sobre las abrazaderas, sobre la propia válvula de la garrafa, y si constato que hay burbujitas, es decir, hay una pérdida de gas, perfecto, lo que hago es llamar al servicio técnico a que me haya suministrado ese servicio. Perfecto. Quiero quedarme en la cocina. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la higiene del aparato cocina? Porque muchas veces cuando nos da la loca de limpiar y limpiamos el horno, por ejemplo, el horno está lleno de grasa. Hasta donde yo sé, y tú me puedes corregir, obviamente, la grasa es inflamable. Sí, es la combustible. Parte de atrás del horno, que le damos muy poca bola, estoy hablando de la parte exterior, atrás, sí, donde también a veces es el peor boliche del país ahí atrás. Y eso también implica riesgo, la falta de higiene. Eso también implica riesgo porque, como bien decías, no deja de ser un material combustible, es decir, algo que se puede llegar a encender y a ayudar a la propagación, incentivar esa propagación del incendio. Además, no solamente hablamos de la suciedad externa o de la suciedad propia del horno, sino también en las hornallas. Si tenemos alguna partícula de algo, de comida o de la propia del propio material de la cocina que está obstruyendo la salida del gas, podemos tener también una combustión incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Que falte oxígeno. Y eso libera monóxido de carbono, que como lo hablamos también en la entrevista pasada y que incluso el Ministerio de Salud ha salido con sus reportes del área médica alertarnos de que hay un aumento significativo de los casos por intoxicación por monóxido, que también es un tema muy importante porque no todo tiene que ver con incendios y no necesariamente tiene que haber un incendio para que haya una intoxicación. ¿No? Sí, entonces también podemos generar nosotros una intoxicación. Entonces mantener la limpieza, y te agradezco por esa pregunta, mantener la limpieza de la cocina también es fundamental, igual que de cualquier artefacto de calefacción. Y siempre mantener, acá va otra de las recomendaciones, siempre mantener el área ventilada. Siempre que usamos un artefacto con llama al descubierto, o que sea gas o a combustión, entiéndase, una estufa a leña, una estufa a gas, una cocina, tiene que tener una ventilación. Tenemos que tener una entrada continua de aire para que esté entrando continuamente oxígeno y si se libera monóxido, que no sea letal para nosotros. Victoria, hay una recomendación que hacen también cuando se quema aceite. Cuando, por ejemplo, estás con una sartén y se te prende el aceite, nunca tirar
Agua, exacto. Nunca debemos tirar agua en el aceite. Si estás haciendo alguna fritura y se prende porque lo dejaste más tiempo de lo que debía, exacto, y se prende todo fuego, nunca. Que es un caso muy común y que mucha gente no sabe cómo actuar porque nunca le pasó, porque nunca se tuvo que exponer a esa experiencia, y el día que le pasa, lo primero que hacemos es fuego, agua. Y nuestra asociación, y vamos inmediatamente a utilizar agua. El agua lo que va a hacer es expandir mucho más el incendio, nos podemos llegar a quemar. Además el agua tiene oxígeno y el fuego necesita oxígeno para vivir, entonces eso hace que se reavive y es esa llamarada que vemos. Entonces, ¿qué recomendaciones damos nosotros? Cada vez que ustedes vayan a hacer una fritura, van a tener al lado la tapa del propio sartén, de una olla que sea del tamaño del sartén o más grande, tener un repasador húmedo, no seco, de preferencia húmedo, y siempre no manipular el sartén con aceite. Simplemente lo tapé, cerré el pase de gas y dejo que se enfríe. Recuerden que el aceite más o menos, depende del aceite y la cantidad, de unos 300 grados Celsius. Cuando el agua se evapora casi a los 100. Entonces, para que más o menos tengan una noción. Entonces, nunca manipular el sartén con aceite. Perfecto. ¿Qué hacemos con los loquitos del alargue, por ejemplo? Viste que están los loquitos del alargue. El alargue sobrecargado. Claro, no. Además, hay casas en las que vos vas de visita, y a veces puede pasar hasta en la propia, donde vos ves los alargues en el piso, que es donde naturalmente van. Sí. Por lo menos entre comillas, ¿verdad? Pero te digo, esto es una experiencia propia y de otros. Muchas veces, y en invierno pasa mucho, que se rompen las colillas, por ejemplo, del bidé, se rompe alguna colilla, generalmente en la noche. Dice que por mucho frío, vos corregime, pero dice que a veces cuando las noches de mucho frío se pueden llegar a romper las colillas, que te despierta el ruido del agua, del agua corriendo. Claro. Lo primero que vas a hacer es bajarte de la cama. Y a veces tenés un alargue también ahí. Digo, ¿qué recomiendo? Interesante punto. Es la primera vez que me lo plantean así. Te lo dice alguien que casi muere electrocutado. Que casi muere electrocutado, wow. Para que vean que las cosas sí nos pasan a los simples mortales, que tenemos que tener cuidado. Qué interesante pregunta, y sí, tener precauciones, ¿verdad? Si lo podemos, incluso por un tema más de seguridad y de la propia conservación del alargue, poder colocarlo correctamente. Muchos vienen ya con el agujerito del tornillo, colocarlo sobre una pared, también para conservar toda la parte eléctrica de los circuitos internos, y sin duda evitar un riesgo de electrocución. Es verdad que puede llegarnos a pasar eso en nuestro hogar. Otra de las cosas, y siguiendo con el tema de las alargues o zapatillas, que algunos los conocen así, siempre comprarlos en un lugar que esté destinado a la venta de esos productos. ¿Por qué? Porque ahí por lo menos nos cercioramos de que ese producto fue testeado. Nadie lee las indicaciones, o muy poca gente lee las indicaciones e instrucciones, esa letrita chica que nos vienen en los manuales. Entonces, por lo menos tener la precaución de ir a comprarlos, tener esa atención de comprarlos en un lugar que venda ese tipo de productos. Si vamos a comprar eléctrico, bueno, en un lugar que venda cosas eléctricas. Ahí vamos a disminuir nosotros el riesgo. También lo decías al principio, no sobrecargar. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos un montón de cargadores en la zapatilla o alargue? También ese sobrecalentamiento puede generar un incendio y un fallecimiento, una intoxicación por monóxido de carbono a raíz de la cantidad de gases tóxicos que se liberan. Estamos hablando de materiales que son combustibles y materiales plásticos, además. ¿Es el aire acondicionado una manera segura de calefaccionarse? Porque a veces, yo que sé, hay gente que tiene mucha conducta y que apaga todo antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque tiene las frazadas, porque se abriga para ir a dormir y se termina el problema. Después estamos los que yo que sé, nos gusta sentir que estamos durmiendo en un ambiente cálido, y a veces podemos estar cometiendo el error de dejar prendido un aire acondicionado durante toda la noche. ¿Es peligroso el aire? Bien, antes de contestarte eso, me gustaría aclarar que todos los artefactos de calefacción son seguros siempre y cuando nosotros respetemos las indicaciones del fabricante. Bien. En cuanto al aire acondicionado, el aire acondicionado es seguro. Y las únicas dos recomendaciones son: primero, que el espacio sí sea cerrado. Para ese caso sí. ¿Por qué? Porque si no, el aire acondicionado no va a cortar nunca. Vieron que lo ideal sería, y esta es la segunda, regular la temperatura del aire acondicionado entre 17 y 24 grados. Esa es su temperatura óptima.
Entonces, si nosotros lo ponemos a cierta temperatura y tenemos un espacio abierto, el aire nunca va a cortar. Claro, no va a cortar. Exacto, va a seguir trabajando de continuo. Lo pones a 28 con la puerta abierta. Exacto, olvídate. Ese automático no va a funcionar, entonces puede haber un sobrecalentamiento, no solo de la parte externa, la unidad externa del aire acondicionado, sino también de la parte interna, por la placa que tiene. Entonces ahí sí podemos llegar a tener un recalentamiento y un posterior incendio o principio de incendio. Entonces, es seguro, pero nosotros tenemos que tener la precaución para este único caso de tener cerrada la habitación, el espacio, y entre esas temperaturas. Después hay obviamente la instalación eléctrica también es importante. Lógico, ¿no? Claro. Hay una oyente que plantea que, obviamente, lo que comentábamos la otra vez, que en el frío estamos hablando en esto de situaciones óptimas, ideales, que uno pueda tener un aire acondicionado para calentarse, pero está toda la población que no tiene una forma de calentarse segura y con el frío recurre a cosas que son visiblemente peligrosas. Y esta oyente comenta, dice: soy médica de emergencia móvil, la precariedad en zonas de pobreza es tremenda y el frío condiciona. Lógicamente, también allí ustedes han visto de todo y gente que ha perdido lo poco que tiene. Exacto, también, ha perdido la vida, los pocos enseres que tiene, con situaciones súper graves, que también pasa que ahí uno se choca con lo que podés recomendar, pero del otro lado está lo que se puede hacer, ¿no? Es como una situación muy compleja. Claro, es muy complejo, nosotros somos conscientes de esas realidades, siempre lo decimos, siempre que dictamos las capacitaciones, siempre que damos los cursos o salimos a las entrevistas a hablar en los medios, decimos siempre que nosotros planteamos lo óptimo, pero también conocemos por qué se generan los incendios y conocemos esa otra cara de la moneda. Y como bien decía esta oyente, sí, es verdad. En zonas de extrema pobreza tenemos gente que utiliza un ladrillo con una resistencia, sí, y eso genera un incendio. Tenemos gente que utiliza las latas esas de pintura, los tachos de pintura de 20 litros de metal y tira un montón de cosas ahí adentro y para calefaccionarse porque el frío es demasiado extremo y de alguna forma necesitan hacerlo. Ahí obviamente que exhortamos, nosotros trabajamos continuamente con barrios carenciados, incluso ustedes me preguntaban hoy al principio sobre el simulacro que tuvimos el día martes. Nosotros hicimos un simulacro en el barrio de Los Ombúes, en el que trabajamos interinstitucionalmente, y justamente lo que buscamos con ese simulacro era hacer partícipes a los vecinos. Utilizamos una estructura de construcción liviana, que es uno de los incendios típicos al que concurrimos diariamente, y que vemos, en ese caso había una señora que se llevó todos los halagos de la audiencia por su papel de actriz, pero es una realidad que nosotros vemos y eso es lo que nosotros vemos y a lo que nos enfrentamos en el día a día. Y entonces esas instancias para incluir a la población, para incluir a los vecinos, para enseñarles, como bien decían ustedes, para hacerles llegar esa información y decirle, bueno, yo entiendo que no tengas las condiciones económicas, pero déjame ayudarte. Exacto. No hagas esto, no hagas lo otro. Si hay una emergencia, busca salir, no vuelvas a entrar. Los ayudaremos luego, haremos una campaña, nos apoyaremos en las ONG o en un montón de gente solidaria que desea ayudar a reconstruir los pocos enseres que tenía, su casita, sus pertenencias, a recuperar, algo y apoyarlos. También exhortar a esa gente que esté en esas condiciones a acercarse a esas instituciones también, mismo al Ministerio de Desarrollo Social, para poder acceder a esas mantas de más, para calefaccionarse, a esa ropa extra, y evitar sí exponerse a utilizar esos artefactos caseros. Nos tenemos que ir a una pausa, Victoria, pero te voy a dejar planteada una pregunta. Sí. En el caso de que fuéramos gente que pretendemos ser ordenados, sí, ¿cuánto orden tenemos que tener a la hora de guardar cuestiones como el aceite, cuestiones como los limpiadores, teniendo en cuenta que vos hacías una puntualización? Una cosa es un iniciador de fuego y otra cosa son productos que ayudan a esparcir. No era ese el término, lo estoy igual te entendí la pregunta. Ese fuego, y que generalmente también los tenemos colocados, no es que seamos desordenados, los tenemos colocados sin un criterio. ¿Hay un criterio para guardar también los elementos de nuestro uso diario? Vamos a la pausa. Perfecto. Y también
estufas de leña, que hay un montón de preguntas, y calienta camas también. Excelente, vamos con eso entonces después de la pausa. Seguimos conversando con la vocera de bomberos, Victoria Barbosa, y contábamos en la pausa experiencias de todo lo que no hay que hacer en un principio de incendio, bueno, en un momento de mucho riesgo también. Te preguntaba por los elementos que forman parte de nuestro diario vivir, el aceite, por ejemplo, aceite que usamos para cocinar, los elementos de limpieza. Tengo entendido que hay algunos que también revisten peligro. Digo, que generalmente los tenemos guardados, ordenados, pero no con un criterio de lo que de cómo pueden llegar a ayudar a expandir un foco ígneo. Bien, la respuesta a eso es cierto, porque seguimos pensando que los accidentes le van a pasar a los demás y no a nosotros. Entonces, no prestamos atención a eso porque total siempre lo guardamos ahí, nunca pasó nada. Pero sí tener la precaución de no tenerlo cerca de una fuente de calor. Entiéndase, si estamos hablando del aceite, bueno, no dejar una olla con aceite al lado de lo que estamos cocinando, por más que en ese momento no lo estemos usando. Una botella de aceite, puede pasar algo, de última, si está muy caliente, se va a perforar y va a caer el aceite. No va a pasar mucho más que eso, pero sí con los otros productos de limpieza, como decías, que además algunos son tóxicos, o nos irritan lo que son las vías respiratorias, los propios ojos. Entonces, tener las precauciones de no tenerlo cerca de una fuente de calor. Después me preguntaban sobre las estufas, ¿no? Sí, sobre las estufas. El capítulo estufas a leña tiene distintas variantes. Podemos tener la clásica estufa, con todos los cuidados que hay que tener al encenderla mientras está encendida, y también las estufas cerradas, las de alto rendimiento. Las de alto rendimiento también. ¿Qué precauciones pueden haber? Porque pregunta acá un oyente, estufas cerradas, tipo Bosca, ¿hay quien usa alguna piña para encender? Y bueno, a ver qué es lo adecuado, qué es lo que no hay que hacer con eso. Bien, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es no dejar nada cerca, ningún material combustible, entiéndase alfombras, ropa secando frente de la estufa, ningún material combustible, sillones, nada que pueda llegar a encenderse. Tiene que estar todo a por lo menos 1 metro de distancia de la fuente de calor, del artefacto de calefacción. Todo entre 1,5 metros entre 1 metro y 1,5 metros, es la distancia de seguridad. Otra de las cosas es, lo que sí debemos hacer es utilizar un chispero si hablamos de estufas a leña. ¿Qué es un chispero? Es una malla metálica que va en la boca de la estufa y nos permite que si salta una pavesa encendida no entre en contacto con un material combustible. Entonces, eso siempre. Acondicionar los rolos de manera correcta para que ninguno ruede hacia la parte interna de la habitación. Utilizar siempre para encender leños chicos, hacer gravetitos, utilizar papel. Si tenemos alguna piña, podemos usar piña también, pero nunca utilizar líquidos acelerantes, entiéndase alcohol. Exacto, nafta. Hay gente que también tira gasoil, hay gente que tira querosén. Entonces, evitar el uso de esos líquidos inflamables. Tratar de ser pacientes, esperar, es verdad que el fuego demora un poquito, pero ser pacientes y hacer los gravetos, colocar correctamente los palitos en la estufa, todo eso hace parte de la prevención también. Otra de las cosas es, hablando del otro tipo de estufas, también, incluyéndolas, es hacer las limpiezas de los ductos de chimenea. Nosotros recomendamos que los ductos de chimenea se limpien por lo menos una vez al año, o antes de empezar el invierno o después de terminarlo, más aquellos que les gusta hacer y comer choricitos, chuletitas y todo en la estufa. Entonces, también todo eso es materia grasa, que hoy lo decías cuando hablábamos de las cocinas, que se va pegando en el ducto de chimenea. Entonces, es necesario que lo limpiemos. Porque eso además es combustible, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claramente. Y además me atrevo a agregar algo más también, como que los fuegos en estufa tienen una altura determinada también, que a veces nos mandamos una tremebunda fogata, que iba a decir, sí, el fuego tiene que llegar a si fuera altura, fogata de San Juan, claro. De una cierta altura de la estufa también, ¿no? Eso es cierto. Y con eso me hiciste recordar también que si nosotros realmente tenemos ya un incendio, por ejemplo, en una estufa tradicional, en una estufa a leña, lo que tenemos que hacer es tirar agua sobre las maderas, enfriar y ahí enseguida tapar la boca de la estufa
No vamos a hacer esto con una estufa de alto rendimiento, por las dudas lo aclaro, sí con las estufas tradicionales a leña. Una frazada, una sábana o lo que tengamos, tapamos la boca de la estufa y ahí lo que vamos a hacer, les vamos a quitar el oxígeno. Ya le quitamos el calor, lo enfriamos porque le tiramos agua, entonces vamos a tapar esa boca de la estufa y ahí le sacamos el oxígeno. Recuerden que para que haya una combustión, es decir, fuego, tiene que haber tres elementos sí o sí. Tiene que haber un combustible, es decir, algo que se queme, tiene que haber oxígeno, que ya lo tenemos en el ambiente, y tiene que haber una fuente de calor o energía de activación. Entonces, si yo ya estoy diciendo que para que haya fuego tiene que haber 3 elementos, entonces ¿cómo hacemos para extinguir el incendio? Eliminamos uno de ellos o atacamos los 3 en conjunto. Entonces, esa es otra forma de, si ya les pasó, les pasa, y actuaron de forma diferente, bueno, que sepan que la correcta sería esa, tirar agua y tapar la boca de la estufa. Y al momento que está la estufa prendida y te vas a dormir, la recomendación es no dejar la llama, ¿verdad? Bien, separar los leños. Exacto. La recomendación es siempre apagar todo. Todos los artefactos de calefacción tienen que estar apagados, menos, como me preguntabas hoy, el aire acondicionado tiene que estar apagado al momento de nosotros irnos a dormir. ¿Por qué? Porque no estamos en vigilia, no estamos controlando, no estamos viendo qué es lo que pasa. Puede rodar una madera, exacto, una chispa instalada o algo. Bien. Hay oyentes que dicen que conoció gente prendiendo la estufa con nafta. Sí. Por favor, no. A mí me pasó ahora, hace un par de meses fui a visitar a una amiga, y que hacía tiempo que no nos veíamos y bueno, somos mejores amigas, nos criamos juntas desde el jardín y el padre me contaba, no, Victoria, mirá, porque se habían mudado a una casa nueva, Victoria, mirá la estufa que nos compramos, no, porque el otro día no la podía prender y empecé a ponerle esto y esto y esto, y cada vez que él hablaba mis ojos hacían así, peor, claro. Y mi amiga le dice, no te das cuenta con quién estás hablando, ¿no? No lo hagas. Exacto, bueno, y ahí quedó esa anécdota. Y ahí también, o sea, es ver cómo lo hacemos sin intención, exacto, lo hacemos porque... Mira, hay porque no tomamos conciencia del peligro realmente. Hay un elemento que se suma ahora, el de los autos eléctricos. Sí. Hay un mensaje que dice, en la cuadra de mi casa hay una persona que carga el auto con un alargue atravesando toda la vereda. Está cargando la casa del vecino. Sí. Bueno, además, quizás. Pero ¿qué advertencia podemos hacer con eso? Esto? Es real, ese cambio, esa nueva introducción de nueva tecnología. También a nosotros nos ha obligado a capacitarnos rápidamente, empezar a impartir capacitaciones a cómo atender un incendio en un vehículo eléctrico, porque tiene sus particularidades, tiene una batería de litio que larga un fuego que es como una llamarada, lo habrán visto en algún video, ahí por redes sociales. Las recomendaciones son, bueno, tratar de tener un enchufe en nuestra propia casa, tratar de evitarle el uso de alargues, hacer una instalación correctamente con un técnico para cargar específicamente, y que en la instalación cerciorarnos que esa instalación soporte la carga, ¿no? Otra de las cosas es... sino recurrir a los lugares que ya están establecidos, que están habilitados, los puntos de carga, los puntos de cargas específicos para esos vehículos. Ahí, déjenme evacuar, porque son súper útiles, miren, los mensajes de los oyentes para evacuar dudas. Los radiadores de aceite eléctricos también preguntan, ¿puede permanecer encendidos toda la noche? Que eso se utiliza mucho con los nenes chiquitos también, porque son los que te recomiendan. ¿Qué se hace en estos casos? Vuelvo a repetir que siempre recomendamos dormir con todo apagado, siempre. Eso es parte de la prevención. Puede ser que alguien diga, y yo hace 20 años que uso un radiador con aceite y nunca me pasó nada, y por suerte nunca le pasó nada, pero recuerden que solo hace falta una oportunidad para que haya una tragedia. Entonces, ¿queremos nosotros realmente ser los protagonistas de esa tragedia? Aunque parezca un poco alarmante. ¿Qué pasa con el calefón, Victoria? El calefón es parte, y en esta época más todavía, ¿no? Sí. Es parte de nuestra vida. Y ahí incluso me gustaría hacer una diferenciación entre los calefones tradicionales y lo que conocemos como calefón, pero el nombre técnico sería calentadores instantáneos a supergas, sí, ¿no? Que es, comúnmente le decimos calefones a gas. Por un lado, si hablamos de calefones tradicionales, yo no soy técnica en calefones, pero sí les puedo hablar desde lo que nosotros vemos y desde mi experiencia como oficial de bomberos, es siempre, primero, hacer el cambio de la válvula de seguridad cada 2 años. ¿Cuál es la válvula de seguridad o válvula de retención? La válvula que va, y en la parte exterior, en la colilla del agua fría. La azul. Exacto, el azul.
Entonces, esa se debe cambiar cada 4. Ahora, ¿cuántas veces o cuántos de los oyentes que ahora nos están escuchando han cambiado las medidas de seguridad interna del calefón en estos últimos 4 años? Que es cuando lo deberíamos cambiar. Cada 4 años deberíamos cambiar las 2 o 3 medidas de seguridad que tienen los calefones de forma interna. Más allá de esta entrevista que estamos teniendo contigo, Victoria, y esto no le corresponde a bomberos. Bomberos es, vamos a decir, es el vehículo que tenemos para aprender nosotros, ¿no? ¿Hacen falta más campañas en lo que tiene que ver con todo esto? Porque, por ejemplo, uno se considera una persona medianamente informada, y esto que me acabas de decir de la válvula de seguridad del calefón, no lo tenía, pero ni cerca. Digo, sí, o cuando pasan quizás, algunas desgracias, ahí es que aprendés. Ustedes advierten, claro, ahí lo que estaba fallando era tal cosa. Y uno se pregunta si no hacen falta campañas más seguidas en el tiempo. Pues creo que nosotros hablamos con ustedes en invierno por lo que tiene que ver con los accidentes que se dan en el hogar, a la hora de principalmente, para calefaccionar. Y después en verano cuando aparecen los incendios, sí, los incendios forestales. Sí, nosotros ahora usando justamente eso y también observando que muchas veces no leemos las indicaciones, tampoco nos asesoran muchas veces, vamos a comprar el producto y no leemos las etiquetas o mismo no nos dicen cómo tenemos que instalarlo. Empezamos a hacer un montón de campañas, entonces cada vez que vemos estadísticamente que va pasando algo, incluso vamos como reflotando la campaña por más que no estemos en invierno, por más que no haya pasado nada en ese momento. Si vemos que es importante, lo estamos incluyendo ahora. Tenemos una estrategia a nivel del ministerio incluso de trabajar mucho en campañas de sensibilización, en campañas de prevención, incluso desde bomberos, el punto de vista de humanizar la emergencia. Bien. Que eso es algo que me gustaría antes de terminar después hablar, pero no me quiero ir de tema y voy a volver a tu pregunta de los calefones. Además de las medidas de seguridad que tenemos que controlar, el calefón tiene que estar conectado directamente al tomacorriente, nunca en una zapatilla o alargue. Bien. Otra de las recomendaciones. Además, si tenemos, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta en los cursos, ¿puedo tener un timer? Sí, pueden utilizar un timer siempre y cuando el timer esté certificado. Me cerciore que ese timer está certificado. Y nos damos cuenta que tiene que tener ¿qué? Tiene que tener en la etiqueta, tiene que decir certificado por qué instituto. Uh-huh. Ir a comprarlos en un lugar donde, como hablábamos hoy, que venda ese tipo de productos, que se especialice en ese tipo de productos, que va a cumplir. Por ejemplo, hablando claro, no en ferias. Exacto. Por ejemplo, que los feriantes que me estén escuchando me van a matar, pero es un tema de seguridad. Pero es un tema de seguridad, es un tema de nuestra propia vida. ¿Te quedó algo pendiente con esto? Sí, me quedó algo pendiente con los calentadores instantáneos a gas o calefones a gas. Siempre que voy a tener instalar un calefón en mi casa, lo tengo que instalar afuera, que no tenga ni una pequeña entrada de aire hacia mi hogar, porque nos ha pasado muchas veces que familias han perdido la vida por un mal concepto, porque nadie les enseñó que tiene que estar afuera, o lo instalan afuera en un galponcito que tienen afuera, pero no se dieron cuenta que tienen una abertura que da directo hacia la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el monóxido que libera el calentador, el calefactor a gas, el calentador a gas, está liberando todo el monóxido hacia adentro de nuestro hogar. Es importante. Entonces, siempre instalarlo fuera. Es verdad que ahora hay unos calentadores instantáneos modernos que tienen su propio sistema de filtrado, pero por prevención siempre instalarlos fuera del hogar. Perfecto. Después, calientacamas, no lo tocamos todavía. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones? El calientacama es seguro, se puede utilizar siempre y cuando nosotros, una vez que lo vamos a terminar de usar, termina el invierno, lo doblemos, lo acondicionemos correctamente y lo guardemos en un espacio donde esté seco, donde no tenga humedad y hacer el chequeo constante de ese calientacamas. Otra de las cosas es el calientacamas, ya su nombre lo dice, es para calentar la cama, no para dormir las 8 horas, 7 o 6 continuamente encendido. ¿Por qué? Porque eso puede generar un sobrecalentamiento. Si bien no nos vamos a electrocutar porque la cantidad de corriente eléctrica que corre por los circuitos no es suficiente para electrocutarnos, sí puede haber un sobrecalentamiento, un desprendimiento de humo y un posterior principio de incendio o incendio. Entonces, sí tenemos casos y tenemos vidas perdidas por el uso de calentacamas. Pero si ustedes cumplen con las recomendaciones, que son no dormir con el encendido toda la noche y doblarlo como corresponde y tenerlo en un lugar acondicionado, seco
no húmedo y demás, no hay ningún inconveniente. Y habías dicho que mientras no lo estamos usando que esté desenchufado también, exacto, ¿verdad? Bueno, exacto, eso iba a preguntarlo, desenchufado. no sabía si era una pavada o no, pero ¿qué es lo que alcanza? ¿Qué es suficiente? ¿Ponerlo en cero, apagarlo o desenchufarlo directamente porque lo tenemos ahí nomás? Valeria, excelente tu pregunta, porque me permite reafirmar la idea de que nosotros tenemos que desenchufarlo directamente del tomacorriente de la pared. No basta con bajarlo o poner el interruptor en cero. ¿Por qué? Porque los siete más o menos casos que tenemos registrados desde que empezó el uso de calientacama hasta acá, estadísticamente hablando, para nosotros es poco, pero son 7 vidas, son 7 familias, son 7 historias y son 7 escenas dolorosas. Entonces, esas 7 personas perdieron la vida por poner el interruptor en cero. Entonces, directamente, y eso fue lo que falló. Entonces, directamente desconecto de la pared del tomacorriente. Bien. Pero puedo seguir usando perfectamente calientacamas. Después hay un oyente que hace la advertencia de no tirar medicamentos vencidos en la estufa de leña. Nunca se me hubiera ocurrido, pero valga la puntualización. También ¿no? está bien la puntualización. Y después, ¿qué pasa si hay que tener alguna precaución especial con las calderas instantáneas? Eso deben ser, ¿no? Eso deben ser los calentadores instantáneos a gas, lo que conocemos como californias a gas. Capaz que de última le pedimos a la oyente que nos puntualice ahí, pero puede ser que tenga que ver con eso, porque también hemos tenido casos últimamente y hemos perdido vidas por desconocimiento. Y un punto que vos querías mencionar también, Victoria, era eso de humanizar la emergencia. Sí, humanizar la emergencia. Hoy en día estamos en una era tecnológica, estamos todos con el celular en la mano, es más, la mayoría... Todos llamamos a la emergencia si tenemos que llamar desde el celular. Una de las cosas en las cuales nosotros enfatizamos ahora cuando estábamos haciendo el simulacro, que yo les explicaba que era la intención de hacer esa demostración era incluir a la ciudadanía. Incluso elegimos el barrio para hacer parte. No elegimos hacer el video en un centro de entrenamiento, elegimos hacerlo dentro del barrio, en un espacio que simboliza nuestra realidad, que refleja la realidad de hoy en día y que además nos permite enseñar cómo actuar ante una emergencia. Si hay un incendio y veo que hay una persona, como salía en el simulacro la demostración, una persona corriendo pidiendo auxilio, bueno, nosotros empatizar con esa persona, dejar el celular guardado en el bolsillo y ir a ayudar a esa persona, no estar filmando la emergencia. Aparte, claro. ¿Cuánto vulneramos a esa familia? O sea, nuestro deber debería ser, como seres humanos, fuera de nuestros uniformes, fuera del rol que ocupemos en ese momento, debería ser ayudar, debería ser colaborar con esa persona y darle esa contención que necesita. Otra de las cosas es, si sabemos que hay una situación de emergencia, evitar transitar por el lugar. Porque muchas veces nos distraemos, porque lo que popularmente se conoce como la familia Miranda, ¿no? Nos ponemos a mirar y no prestamos atención al tránsito, generamos un accidente o entorpecemos la propia escena. O no hacen caso de lo que ustedes piden, de mantener la distancia suficiente para que ustedes puedan trabajar, claro, porque pasan los coches de bomberos, pasa policía. Puede todo. ser un riesgo, nosotros tenemos que estar atentos a toda la escena, entonces si alguien entra dentro del espacio que es inseguro, nosotros vamos a tener que disponer de nuestros funcionarios para retirarlo hacia el área segura. Entonces vamos a destinar recursos que deberían ser para las víctimas para retirar a otra persona que solo viene a curiosear, por decirlo de alguna forma. Entonces también les pedimos que colaboren con nosotros, que trabajemos de forma colaborativa, que trabajemos de forma conjunta y principalmente resaltando esa humanidad, ese deseo de solidaridad, de apoyar al otro y de pensar en el otro y también de pensar en la familia del otro. Muchas veces grabamos videos sin ser conscientes del impacto que puede tener en la familia, exacto, porque el fallecido ya no va a sentir nada, no va a ver nada, pero esa familia... Todos sabemos que lo que está en redes sociales queda en redes sociales. Sí. Imaginen ser ustedes parte de esa familia y estar todo el tiempo reviviendo esos videos y viendo esos videos de ese momento. Entonces, también eso, o sea, enseñar
ese otro lado humano, eso que nosotros vemos en cada una de las emergencias. Ese concepto es tal cual, el humanizar la emergencia, es absolutamente eso. Hay un oyente que pregunta si tenés podcast o canal de YouTube, que no, yo iba a preguntar algo parecido. Ella es la vocera de la Dirección Nacional de Bomberos y la hemos invitado justamente porque es muy clara, Victoria, para explicar todos estos. La nota que estamos, sigue grabándola nosotros, la van a poder escuchar de vuelta en las redes de la radio y la van a tener en video en Sarandí 690 OK, que es la cuenta de YouTube de la radio, eso sí. ¿Bomberos tiene redes también donde podamos repasar todo este tipo de recomendaciones? Bomberos tienen redes y ponen incluso Bomberos Uruguay, tenemos Instagram, abrimos hace poquito un TikTok también para mostrar un poco más de lo que hacemos, incluso el simulacro también está cargado ahí. Tenemos también Facebook para los que deciden utilizar esa red social y sí, es cierto, o sea, no estaría mal tener esa... acá tenés la idea. Sí, me gustó. Agradezco a ese oyente que nos dio la idea de ese podcast. Pero aparte, puede ser un próximo proyecto. Viste que además... Si en verdad supieran que soy súper tímida y me sacaron de toda mi zona de confort para estar acá. Ni se te nota y súper clara además, Victoria. Y ahí siguen llegando preguntas. Solo una mención a los calentadores instantáneos de cocina o de ducha eléctricos. Eléctricos, bien. La misma recomendación que para la instalación eléctrica. Siempre que la instalación eléctrica esté correcta, utilizarlos como dice el fabricante, pero cerciorarnos sí de la parte de la instalación eléctrica. Perfecto. Sí, generalmente los que tienen este tipo de calentadores, sobre todo en casas de alquiler de verano, tienen las instrucciones siempre a la vista, porque generalmente nadie está acostumbrado al uso de este tipo de calentadores, y son muy claras, por suerte, en ese sentido, para el uso correcto que tienen que tener estos calentadores. Sí, incluso los calefones también, en los calefones que utilizamos en nuestro hogar también tienen una etiqueta que, si ustedes, los invito a todos los oyentes a prestar atención, está todo clarito. Incluso dice que la válvula de seguridad se debe cambiar cada 2 años, incluso también habla del ánodo de magnesio, el ánodo de sacrificio también, que debemos cambiarlo y cada cuánto. Está todo especificado en esa etiqueta. Perfecto. Victoria Barbosa, vocera de Bomberos, muchísimas gracias por esta visita y gracias por todas estas recomendaciones y esta conversación. Por favor, gracias a ustedes por el espacio y me gustaría otra vez reafirmar ese mensaje final para cerrar esta charla, y es que invitar a todos los oyentes, por si alguno se sumó un poco después, ¿están ustedes realmente preparados para proteger lo que realmente les importa? Entonces, los invito a buscar un montón de información si es que la respuesta a esa pregunta es no. Muchas gracias. Por favor, a la hora. Gracias, Victoria.